Marcos 1, 21 al 28, pero antes vamos a orar al Señor. Bueno es que estemos aquí delante del Rey de los cielos y del Rey soberano de toda la tierra. Nos humillamos, Señor, en tu presencia y reconocemos la mucha debilidad, no solo física, sino la debilidad en el alma. Pero tú eres el fuerte, tú eres el todopoderoso, tú eres el que levantas al caído. Y queremos que extiendas de gracia y misericordia para bendecirnos con tu palabra, que ésta venga y sea por gozo y alegría de nuestros corazones. Amén. Que sea edificante para la fe de los santos, que nos afirmes en la verdad y que tú nos dé la capacidad, Señor, de vivir de acuerdo a esa verdad. Amén. Perdónanos cuando hemos actuado contrario al conocimiento de la enseñanza bíblica. Perdona nuestros pecados, perdona toda desobediencia, toda rebelión nuestra contra el conocimiento de la verdad. Que en esta noche el nombre y la persona de Cristo sea exaltada y que tú atraigas a los pecadores, que abra los ojos de los que están ciegos espiritualmente. Señor, ven a hacer tu obra en medio de tu iglesia. Ten compasión del instrumento, capacítalo. Dale luz, dale guía por el Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Marcos 1, 21. Leamos estos versículos. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús los reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien, en esta noche vamos a ver la autoridad y el poder del reino. Un reino que nuestro Señor Jesucristo comenzó a proclamar cuando inició su ministerio en Galilea. El reino de Dios. Ese reino se hace evidente entre los hombres. Ese reino tiene manifestaciones en este mundo. En esta noche veremos dos maneras en que el reino de Dios se manifiesta en este mundo. La primera es la que encontramos en el versículo 22. Se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad.
La palabra autoridad significa prerrogativa, capacidad para hacer algo. Prerrogativa, capacidad y poder de hacer algo. ¿Cómo se manifestaba esta autoridad y poder del reino en la persona del Señor Jesucristo? No hay una separación entre el reino y Cristo. Cristo es el Rey en el reino de Dios, que también se le llama el reino de Cristo. Es el reino de la luz. Pilato le dijo, ¿tú eres rey? Y él dice, yo para esto he nacido. Tú lo dices, y es así, porque para esto yo he nacido. La primera manifestación de la autoridad y el poder del reino de Dios en este mundo era a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El pasaje dice claramente que se admiraban, se quedaban boquiabiertos ante la enseñanza, el poder, la autoridad, la gracia, la sabiduría con que hablaba el Señor Jesucristo. La gente se quedaba boquiabierta cuando Él hablaba. Al punto que unos dijeron, nunca nadie ha hablado como este hombre. Con las palabras, y otro pasaje dice que Él hablaba con sus palabras, eran llenas de gracia. Dice un autor, era costumbre de Jesús asistir a la sinagoga. Costumbre porque desde pequeño se lo enseñaron. Pero no solo era costumbre, era convicción del Señor Jesucristo de que en ese día, el día de reposo, era el día de ir al lugar donde se enseñaba la palabra de Dios. La sinagoga, que tiene que ver con enseñanza. No todos los judíos, o no todo el tiempo los judíos iban a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Cada semana los judíos se reunían en lugares locales. En las ciudades habían lugares de enseñanza, lo que es una sinagoga, que como dice un autor, era necesario, o para que hubiera una sinagoga se necesitaban mínimo 10 judíos, 10 hombres judíos para que pudieran tener una sinagoga. Y comenzaban a asistir a ese lugar de enseñanza desde los 13 años. Así que cuando la Biblia dice que era su costumbre, es que desde pequeño, desde que tenía 13 años, él comenzó a asistir cada semana a la sinagoga. No era solo por costumbre, era la convicción de Cristo, que es la manera en que usted debe asistir a la iglesia, por convicción. Esto está en mi corazón. En el día del Señor usted sabe dónde encontrarme, en la iglesia. En la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Porque este es el día de reposo. Este es el día del Señor. Para Cristo eso era una convicción. Oiga lo que dice la Biblia con respecto a esta buena costumbre, que vuelvo y repito, no era solo una costumbre, era la convicción del Señor Jesús. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías
y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Jesús tenía la costumbre, buena costumbre, de ir a la sinagoga, porque en ese lugar se enseñaba la palabra de Dios. Había un culto bien sencillo en la sinagoga, la lectura de la ley. Por eso dice aquí, se levantó a leer. No es algo que nos inventamos nosotros cuando decimos vamos a leer las Escrituras. Es que está la enseñanza en la Biblia. Y hacemos lo que nos manda la Biblia, por ejemplo y por mandato. Aquí tenemos el ejemplo, que hay que seguirlo. Dice este autor, era costumbre de Jesús asistir a la sinagoga. Luego llegó a ser también su costumbre enseñar cuando se hallaba allí. Y eso está claro por el pasaje que nosotros leímos en esta noche, del cual estamos trayendo enseñanzas para nosotros. Marcos hace un resumen del ministerio de Cristo, en qué consistía su ministerio, en qué consistía su servicio a los hombres. Dice Marcos en su evangelio, y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Cristo servía enseñando y libertando a los hombres del poder de Satanás, expulsando demonios. Mateo añade unos detalles muy interesantes que quiero que lo escuche. A este resumen del ministerio de Cristo, fue por toda Galilea predicando. Pero no solo predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Dice el evangelista Mateo, añadiendo unos detalles a esto que dice Marcos, y eso es lo bueno, lo sabio del Señor, al dejarnos 4 relatos de la vida de Cristo, del ministerio terrenal de Cristo. Porque el detalle que no añade un evangelista lo tiene el otro. Y hay una armonía entre los 4 evangelios. El Señor fue muy sabio al hacer esto por nosotros, dándonos 4 evangelios. Oiga lo que dice Marcos con respecto a ese resumen del ministerio de Cristo. Lo que dice Mateo. A ese mismo versículo. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. El Señor estuvo haciendo bienes a los hombres. Él libertaba a los hombres del poder de Satanás, de la opresión de Satanás. Él sanaba enfermos, pero de todo esto lo más importante es que proclamaba el evangelio del reino. Esto es lo más importante. Él no descuidaba aquellas cosas necesarias en la vida presente, no descuidaba eso, como veremos un poquito más adelante. Sí, Jesús hacía provisión para las necesidades temporales. Él se compadecía de la gente. Cuando dice la Biblia, hace 3 días que están conmigo, no quiero despedirlos así como están, con hambre, porque pueden desmayar.
Él se preocupaba aún por esas necesidades temporales. O como cuando dijo de aquella niña, después de resucitarla, dice la Biblia, denle de comer. Porque Él se preocupaba por las necesidades temporales. Pero lo más importante que hacía nuestro Señor era proclamar el evangelio del reino. Así que esa era su costumbre, ir cada día de reposo a la sinagoga, y después llegó a ser su costumbre cuando se manifestó públicamente en su ministerio terrenal, llegó a ser su costumbre que enseñaba en las sinagogas. Dice este autor, en esta ocasión, la ocasión presente, la que estamos tratando en Marcos 1, así también en la ocasión presente, probablemente después de la porción prescrita de la ley, se leía una porción cada día de reposo de la ley, se leían los profetas, y dice él que se leían en hebreo, se traducían al arameo, y Jesús, habiendo manifestado su deseo de hablar, y habiendo tenido el permiso para hacerlo, porque había un administrador en la sinagoga. ¿Se acuerdan cuando se leyó la ley, Pablo y Bernabé estaban en una sinagoga? El que hizo la lectura dice, hermanos, si tenéis algo que decir al pueblo, hacedlo. Así que no era algo como una imposición de los apóstoles, ni siquiera de Cristo. Habiéndosele concedido su deseo de hablar, y él tenía mucho que decir, y habiendo tenido permiso para hacerlo, siguiendo de pie, leyó los profetas, luego sentándose, explicó el pasaje leído y lo aplicó a las necesidades de los oyentes. De su enseñanza dice la Biblia que la gente se admiraban. Un autor dice que se quedaban literalmente sin habla, aturdidos. Mientras Jesús hablaba y aún después de terminar, la gente estaba pasmada. Estaba literalmente sin habla. Es decir, aturdidos por el asombro y la admiración. ¿Sabe lo que dijeron en una ocasión? Pero ¿no es este el hijo de María? ¿No es este el carpintero? ¿Cómo es posible que hable así? La pregunta que nos hacemos en este punto es, ¿cuáles fueron algunas de las razones que produjeron tal reacción en el auditorio? Que la gente se quedaba pasmada, sin habla, asombrada ante las palabras llenas de gracia, llenas de sabiduría, que salían de la boca del Señor. Una de ellas, dice este autor, una de ellas bien pudo ser el hecho de que él, un carpintero, hermano, ¿qué sabiduría puede haber en un carpintero? Si lo miramos en el ambiente nuestro, ¿qué inteligencia espiritual puede haber en un carpintero? Por eso decían, ¿no es este el carpintero? Oiga lo que dice la Biblia. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada?
Y estos milagros que hace con sus manos, ¿de dónde obtuvo él esto? Se quedaban asombrados. Y oiga lo que dice. ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Pero a este nosotros lo conocemos. ¿Cómo fue que llegó a esto? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Pero hay algo interesante que dice el pasaje, no solo causaba asombro, sino que predicaba como quien tiene autoridad. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había una diferencia y la gente lo veía, la gente lo palpaba, lo discernía. Había una diferencia muy clara y evidente entre la predicación de Cristo y los escribas fariseos. Había una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Jesús predicaba como quien tiene autoridad, prerrogativa para enseñar lo que estaba enseñando. Y esto se puede ver en la palabra de Dios. Él habló la verdad. Y cuando se dice la verdad, eso te da autoridad. Cristo decía, yo soy la verdad. Ahí no había vacilación. Yo soy la verdad. Y lo que salía de su boca era la verdad. Dice el Señor, yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y dijo uno, ¿qué es la verdad? Tú no sabes lo que es la verdad. El mismo Pilato. Cuando Cristo dice, yo para esto he nacido, para ser rey, testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad viene a mí. Él responde, ¿y qué es la verdad? Como no hay verdad absoluta. Y mucha gente tiene ese pensamiento. Pues hay verdad absoluta. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad. Cristo es la verdad. Y lo que Él dice sale de su boca es verdad. Hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se dice de los escribas que sus sermones se caracterizaban por razonamientos y evasivos. ¿Qué autoridad puede haber en alguien que es evasivo? Que rehúsa decir la verdad en un momento dado porque me afecta esa verdad. Por ejemplo, le dijeron a Cristo, ¿con qué autoridad tú haces lo que haces? Él dice, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes también. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? La respuesta de ellos, si eran serios, es, verdaderamente Juan vino del cielo. ¿Sabe lo que hicieron? Evadieron la respuesta correcta. ¿Qué autoridad puede haber en un hombre evasivo? Y eso eran los escribas y fariseos, que evadían en un momento dado decir la verdad, porque la verdad le iba a afectar directamente a ellos. Si decimos que vino del cielo, oiga bien, si decimos que Juan vino del cielo, Él nos va a decir a nosotros, ¿por qué ustedes no le aceptaron? ¿Por qué no se arrepintieron? Así que no podemos decir que vino del cielo. Ahora, si decimos que vino de los hombres, ahí está la gente y nos pueden apedrear, porque ellos tienen a Juan por profeta. Conclusión, Señor, no sabemos. ¿Qué autoridad puede haber en ser evasivo? Pues los escribas se caracterizaban por razonamientos y evasivos.
por citar las Escrituras basados en lo que otro rabino dijo. Para ellos era más importante lo que había dicho un rabino famoso. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, no cometerás adulterio. Cristo decía, pero yo os digo, esta es la correcta interpretación. Los escribas y fariseos citaban a otros rabinos, a tal punto que Cristo dice, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, la tradición de los rabinos. Era más importante para ellos lo que habían dicho esos rabinos y que eso se había acumulado, hermano, esas interpretaciones rabínicas se habían acumulado a través de los siglos y todavía en el día de hoy estudian esas tradiciones. El Talmud es una recopilación de tradiciones rabínicas, al punto que llegan a darle más importancia que a la Biblia misma. Ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Han seguido mandamientos de hombres y así invalidan el mandamiento de Dios. Ellos, al predicar y a enseñar, eran evasivos. Utilizaban razonamientos no bíblicos. Nuestro Señor presentó asuntos de gran significado acerca de la vida, la muerte y la eternidad. Los temas de Cristo eran de gran importancia. No era para perder el tiempo. Pero los escribas hablaban de diezmar la menta, de diezmar la ruda. Esto eran hortalizas. Y dice el Señor Jesucristo, hipócritas, hablan de diezmar la ruda, la menta y el eneldo y pasan por alto lo más importante, la justicia, el amor, la misericordia. Debían hacer énfasis en eso, dice el Señor. ¿Qué autoridad puede haber cuando se hablan de asuntos triviales? No, nuestro Señor Jesucristo hablaba de la vida, la muerte, el juicio, la eternidad. Esos son temas de gran peso. Pero ellos desperdiciaban el tiempo en asuntos triviales. No solamente eso, Cristo los acusó de ser ignorantes. ¿Cómo? Un escriba ignorante. Sí, porque Cristo les dijo a ellos, ustedes ignoran las Escrituras. A un escriba, a un doctor de la ley. Sí, ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Cuando estuvo hablando de la resurrección, que somos ignorantes de las Escrituras. Así lo dijo Cristo. Ustedes ignoran las Escrituras y el poder de Dios y eso les lleva a errar. En su predicación, en la predicación de Cristo, había un sistema claro y definido. Ellos, los escribas, basados en su Talmud, tradición rabínica recopilada a través de los siglos, dice, divagaban a menudo. Nuestro Señor mostraba amor hacia el hombre. Cuando Cristo predicaba, buscaba el bien de las almas. Como alguien que se preocupaba por el estado eterno de sus oyentes, como cuando aquel hombre rico vino a él, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Cristo le dice, guarda los mandamientos. Señor, ¿qué me falta? Porque yo he guardado todo eso. La Biblia dice que lo miró, lo amó, tuvo misericordia, compasión del hombre.
por su estado de ignorancia y engaño en la que él estaba. Así era Cristo. Él mostraba amor hacia el hombre. Él no estaba interesado en lo del hombre. Pero los escribas y fariseos, dice la Biblia, devoraban las casas de las viudas y por apariencias hacían largas oraciones. ¿Qué autoridad puede tener un hombre que está interesado en lo que está en el bolsillo del oyente? No puede tener autoridad. Del cielo no. Pues eso eran los escribas y fariseos. Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones para mostrarse espirituales. Por eso dice la Biblia, en Cristo veían algo diferente, autoridad. Él no era como los escribas. Finalmente, porque eso es lo que dice el pasaje, él hablaba con autoridad porque su mensaje venía directamente del corazón y la mente del Padre. Porque Cristo traía el mensaje del cielo. Oiga lo que dice este pasaje en el Evangelio de Juan, Cristo hablando de sí mismo, que era lo que él traía a los hombres. Dice aquí en Juan, el Evangelio, tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz. Dios es veraz. Lo que él dice es verdad. Y dice Cristo, el que me envió es veraz. Y yo las cosas que oí de él, del que es veraz, estas digo al mundo. El mensaje que les traigo es el mensaje del corazón del Padre. Venía directamente de Dios y eso daba y concedía la autoridad con la que hablaba el Señor Jesucristo. No como los escribas, cuya autoridad estaba en los rabinos que ellos estudiaban. Pablo, cuando fue a perseguir cristianos, recibió autoridad del sumo sacerdote, carta del sumo sacerdote. Había una diferencia muy grande entre Cristo y los escribas fariseos. Así, hermanos, se manifestaba la autoridad y el poder del reino en la enseñanza fiel y verdadera del Señor Jesucristo. Pero no solamente cómo enseñaba, su autoridad también se manifestó, su autoridad y poder se manifestó expulsando demonios. Es lo que dice el pasaje en Marcos. Había en la sinagoga de ellos un hombre que tenía un espíritu inmundo. Marcos 1. Un hombre con un espíritu inmundo. Y nadie se daba cuenta. Nadie sabía que allá había un endemoniado. Y he aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Gritó, dice la Biblia, gritó. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús los reprendió diciendo, cállate y sal de él. Dice un autor, el príncipe del mal hace todo lo posible para oponerse a Cristo y su reino.
Cristo ha venido a este mundo para imponer el reino de Dios en el corazón de los hombres, que estos se sometan a su reino, a su ley, gustosa y voluntariamente. A eso ha venido Cristo. ¿Desea el ungido de Dios entrar en los corazones de los hombres? Esa es su voluntad. Establecer en el corazón de los hombres su trono, su reino. Pues Satanás envía a sus siervos, los demonios, a tomar control de esos corazones. El conquistador, Jesucristo, en muchos casos expulsaría a estos demonios, así atando, impidiendo o limitando severamente el poder de Satanás, el hombre fuerte, como le llama el mismo Cristo. El hombre fuerte, Satanás, que si primero no se ata, no se puede saquear su casa. Pues Cristo dice que el Hijo del Hombre ha venido para deshacer las obras del diablo. Ha atado al hombre fuerte, porque uno más fuerte que él ha venido, y ahora Cristo está saqueando su casa. Cristo está libertando esclavos de Satanás. Y eso, hermanos, es una muestra de la presencia del reino de los cielos en este mundo. Si tú eres un verdadero cristiano, cautivo ya no del diablo, sino cautivo de Cristo, eso indica que el reino de los cielos ha venido y te ha libertado. Dice este autor, en muchos casos Cristo el conquistador, porque Él nunca perdió ni ha perdido una batalla contra el reino de las tinieblas. Nunca, nunca, ni perderá. En muchos casos, Cristo el conquistador expulsaría a estos demonios, así atando, impidiendo o limitando severamente el poder del hombre fuerte, Satanás o Beelzebú. Nosotros citamos algunos versículos que por causa del tiempo no lo haremos ahora, pero en estos versículos Cristo pone una parábola donde presenta al diablo como un hombre fuerte que tiene su palacio bien guardado. Pero uno más fuerte que él ha venido, lo ha atado. Esto no significa que que él no está activo, pero está bien limitado. Y ahora el hombre que es más fuerte que él está saqueando su casa. Solo voy a leer un versículo o una breve porción acerca de esto. Puede ser controversial el versículo, pero lo que enseña la Biblia está de acuerdo a esto. Y es lo que dice Apocalipsis. No voy a entrar en detalle, pero habla de esta atadura que tiene o que ha sido impuesta sobre el diablo. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Para qué? Dice el verso 3. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Se dice aquí un ángel con una cadena, gran cadena.
Esto tiene que ser figurado porque el diablo es un espíritu. Esto tiene que ser figurado porque para atar un espíritu se necesita un poder espiritual. Y le leo otro versículo, simplemente para que la Biblia explique a la Biblia. Porque dice en el mismo Apocalipsis, Cristo: yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo, allí dice que tiene la llave del abismo, que es lo mismo que el Hades, el infierno. Cristo. Él ha venido y ha atado al diablo para que no engañe más a las naciones. Y de ahí que vemos que el evangelio ha penetrado, por así decirlo, en todas las naciones del mundo. Porque el poder del reino de los cielos ha venido, Cristo ha venido y sigue haciendo estragos en el reino de Satanás. En todas las naciones se predica el evangelio porque Cristo ha limitado el poder del engaño del diablo. Si así no fuera, usted no podía venir a Cristo. Porque el diablo a sus esclavos no los suelta, no les da libertad. Tiene un lazo muy fuerte sobre ellos. Es necesario que venga un hombre más fuerte que él, Cristo Jesús. El Hijo de Dios ha venido para deshacer las obras del diablo. ¿Qué aprendemos de esto? Brevemente. Lo inútil que resulta un mero conocimiento intelectual de la religión. Porque el demonio que estaba en la sinagoga, en ese hombre dijo: yo sé quién eres. En dos ocasiones en ese pasaje se nos dicen claramente que los espíritus inmundos conocían a nuestro Señor. No los dejaba hablar, dice la Biblia, porque sabían quién era Él. Y esto para nosotros es una enseñanza. Hermanos y amigos que estamos aquí, lo inútil que resulta un mero conocimiento intelectual de la religión. Los demonios conocían quién era Jesús. ¿Eso lo hacía salvos? De ninguna manera. Al contrario, ellos reconocían que Él era, que Él es el que los va a mandar al infierno. ¿Has venido aquí a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate. Y lo que estaba diciendo era verdadero. Ese es el Santo de Dios. Ese es el Cristo de Dios. Ese es el que puede mandarnos al infierno. ¿Tú has venido aquí a destruirnos? Y en otro pasaje, donde leyó el pastor, dice: ¿ha venido a destruirnos antes de tiempo? Porque los demonios saben que tienen un tiempo determinado en el cual serán lanzados al lago de fuego. Como dice la Biblia, al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos saben que no tienen escapatoria. Y este conocimiento los hace temblar. Los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es el problema con ellos? Que tienen conocimiento, pero no obedecen gustosa y voluntariamente a nuestro Señor Jesucristo. Tienen que obedecerle porque Él es el Todopoderoso. Y eso no salva a nadie.
cállate y sal de él. El demonio no pudo quedarse en el hombre. Porque esa palabra que fue pronunciada por Cristo, cállate y sal de él, es la misma palabra que Dios dijo, sea la luz. No había manera de que la luz no fuera. La misma palabra que dijo y creó los cielos y la tierra, le dijo al demonio, cállate y sal de él. Como un rayo tuvo que salir del hombre. Que no sea así contigo ni conmigo. Que tengamos conocimiento de quién es Cristo, conocimiento de la palabra de Dios, pero no nos sometemos a la palabra de Dios. Que haya un poder santificador de esa verdad que conocemos. Que haya un sometimiento gustoso, voluntario y alegre a la autoridad y al poder de Jesucristo. Que Dios lo haga así contigo, mi hermano. Que lo haga así contigo, mi amigo que está aquí con nosotros. Que no sea solo conocimiento aquí en la mente, sino que agarre y tome el corazón y lo lleve cautivo a la autoridad y al señorío del Señor y Salvador Jesucristo. Eso es salvación. Oremos. Padre nuestro, Señor de la gloria, hemos oído tu palabra. No nos dejes como venimos en esta noche. Si alguno ha venido con un corazón altivo, soberbio y rebelde, que en esta noche salga de aquí con un corazón contrito y humillado, y creyendo en el todopoderoso Salvador Jesucristo. Señor, ven a salvar almas, que ese reino de los cielos que ha venido se manifieste en medio de esta iglesia. Que ese reino de los cielos que ha venido se manifieste en nuestras propias vidas, viviendo a la luz del reino. Esto lo pedimos en su nombre. Amén.